Hola, vamos a ver los insectos más peligrosos explicados por un médico, parte 2, por Chamo Gutiérrez. Muchachos, esta es la segunda parte de una serie en la que analizamos a los 10 insectos más peligrosos para el ser humano, en orden creciente de peligro, y tomándonos el tiempo para explicar los mecanismos que usan para atacar nuestro cuerpo. En este video veremos los últimos 5 puestos ocupados por los insectos más letales para el hombre. Uy, no, ahora sí se viene lo feo. Aunque bueno, lo feo ya lo vimos igualmente en el otro video, pero esto va a estar peor. Nada más miren esa imagen, con esto ya es horrible. Y que incluso han dado forma a la historia de nuestra especie tal y como la conocemos. Si quieres ver cuáles insectos ocupan los 5 puestos anteriores, te dejaré. ¿La habrán hecho más resistente a nuestra especie al haber sido expuestos a tantos virus y bacterias? De pronto eso nos hizo más resistentes. El enlace en el comentario fijado y en la descripción. Dicho esto, y retomando desde donde lo habíamos dejado, en el 5º puesto de esta lista tenemos a un insecto que no solo es altamente peligroso al punto de ser conocido como la perdición de África, sino que además probablemente también sea el insecto más raro y único de esta lista, la mosca tsetse. Y hasta se limpia su cuerpo, pareciera como si se lo estuviera limpiando. Pero quién sabe qué tipo de ritual esté haciendo. Este insecto pertenece a la familia Glossinidae dentro del orden de los dípteros. ¡Ah, chale! ¿Está dando a luz? Parece, o está haciendo pop. Y a diferencia de las moscas que vimos en el video anterior, no se alimenta de la carne de sus víctimas, sino de su sangre. Son moscas hematófagas, pero además también son de los... No, Nani. Todo eso está lleno de sangre. ¡Qué horrible! Pocos insectos que no ponen huevos, no son ovíparas, sino que usan un modo de reproducción conocido como viviparismo adenotrófico. Estas moscas, en lugar de poner cientos de huevos, producen uno solo que queda retenido en el interior de un órgano especializado llamado útero, donde este será incubado hasta eclosionar. La larva, una vez sale del huevo, no es liberada inmediatamente al exterior, sino que permanece en el útero de su madre, donde es alimentada a través de una glándula que produce una secreción rica en grasas y proteínas, en cierta forma análoga a la leche materna. Esto le permite a las moscas tsetse parir larvas altamente desarrolladas que no necesitan... Ah, sí estaba dando a luz. Uf, chale. ¿Qué es eso? necesitan alimentarse sino hasta que alcanzan la adultez. El hecho de que las moscas hembras alimenten a sus crías no nacidas a través de esta glándula es lo que diferencia esta forma de reproducción del ovoviviparismo, pero también es lo que le da su nombre, viviparismo adenotrófico, donde adeno es un lexema proveniente del griego que significa glándula y trófico de trophein, nutrir o crecer. Estas moscas invierten tiempo y recursos en una única larva, pero a cambio, estas tienen muchas más probabilidades de sobrevivir y llegar a la adultez. En biología, esto es lo que se conoce como selección o estrategia K. Pocas crías a las que se les dedican muchos recursos, tal como hacemos los humanos, en contraste con la selección o estrategia R que usan, por ejemplo, las moscas comunes. Ahora, No, imaginen hacer eso y solamente dedicarte a criar a un hijo y a los otros dejarlos por ahí desamparados. Aunque, bueno, sí se puede ver, pero más que todo es porque no hay dinero. No porque sea lo mejor para la especie, precisamente. estas moscas no solo son únicas en este aspecto, también son relativamente grandes, ¡Uy, frutifantástico! llegando a los 1.5 centímetros de longitud y son particularmente resistentes. No son tan fáciles de aplastar como otros dípteros. Sus alas además reposan perfectamente una encima de la otra y la probóscide con la que succionan sangre está orientada hacia adelante. Pero dejando de lado las Uy, está bien largo ese pico que sacan. Aunque probablemente mida por ahí 1 centímetro. características que hacen tan particulares a estas moscas, la razón por la que ocupan el 5º puesto de esta lista es porque al alimentarse de la sangre de un ser humano, pueden transmitirle una de las enfermedades más letales y difíciles de curar que existen, la enfermedad del sueño, una patología infectocontagiosa provocada por un parásito llamado Trypanosoma brucei, razón por la que también es conocida como tripanosomiasis africana. Esta patología es invariablemente letal si no se instaura tratamiento, y aunque explicar su fisiopatología, evolución y síntomas se escapa del alcance de este video, se caracteriza por un deterioro mental progresivo, en el que la víctima se torna apática y débil, pierde la coordinación e incluso puede desarrollar psicosis, al tiempo que cada vez más le cuesta mantenerse de pie, alimentarse y en general cuidar de sí misma. Todo esto Ay, chale, bien horrible lo que genera esto.
mientras entra en un estado de somnolencia que lleva al estupor, el coma y finalmente a la muerte. De allí lo de enfermedad del sueño. Esta patología afortunadamente va en decadencia de un pico máximo de 250.000 muertes en el año 1920 a tan solo 1.000 registradas para el 2018. Esto es GG, se ha logrado erradicar o tratar probablemente. absolutamente positivo. Sin embargo, la mosca tsetse también puede transmitirle enfermedades parecidas a los animales domésticos, llevando a pérdidas de entre 600 y 1.200 millones de dólares en la economía de distintos países africanos cada año. No solo son las muertes, sino también la devastación material las que le han ganado a este insecto el nombre de la perdición de África, y por estas razones es que se queda con el quinto puesto de esta lista. Pasando al Ahora me estoy preguntando cómo hicieron para grabar eso mientras estaban picando a alguien sabiendo que le podría contagiar este parásito. Eso es bien raro. Ese sujeto que dio la vida por este video. Tremendo. puesto número 4 tenemos a otro grupo de insectos hematófagos, las pulgas, o para ser más específicos, a las pulgas pulícidas, grupo que no incluye a la Tunga penetrans que vimos en el video anterior. Esta familia de pulgas está compuesta de insectos que poseen un cuerpo aplanado lateralmente, carecen de alas y poseen un último par de patas especialmente adaptadas para saltar. La infestación por este tipo Esas cosas saltan rapidísimo. de pulgas es conocida como pulicosis y esta suele cursar con prurito, lesiones inflamatorias en la piel y en casos extremos anemia por la constante pérdida de sangre que inducen estos animales al alimentarse. Sin embargo, como se podrán imaginar, la pulicosis no es la razón por la que estos insectos se llevan el cuarto puesto de esta lista. Lo cierto es que las pulgas en realidad son las responsables de las que probablemente sean las dos peores pandemias que ha experimentado nuestra especie a lo largo de toda su historia: la plaga de Justiniano y la famosa peste negra. La enfermedad detrás de ambos eventos fue la peste, una patología causada por una bacteria llamada Yersinia pestis que suele afectar a roedores silvestres, propagándose a través de la mordedura de distintas especies de pulgas, pero particularmente a través de la pulga de la rata oriental, la Xenopsila keopis. Esta enfermedad puede venir en 4 variantes principales. La más conocida es la peste bubónica, pero también existen la peste neumónica, septicémica y meningea, todas altamente letales y capaces de provocar una muerte fulminante en apenas un par de días. La pulga ¿Quién lo diría? Ese animalito tan chiquitito te va a causar todos esos problemas. quizás no esté en el tope de esta lista en cuanto a peligro, pero quizás sí que sean de los insectos más importantes desde un punto de vista histórico. La plaga de Justiniano puso de rodillas a los dos imperios más importantes de la temprana Edad Media: el Imperio Romano Oriental, a veces conocido anacrónicamente como Imperio Bizantino, y el Imperio Sasánida de Persia. Esto es relevante porque el debilitamiento de estas dos entidades fue indispensable para las conquistas de Mahoma y del Califato Rashidun, que expandieron el Islam, creciendo a expensas de los romanos y los sasánidas, debilitados por la guerra y la enfermedad. Por su parte, la peste negra contribuyó a la caída del sistema de producción feudal, y es que al matar entre el 25 y el 50% de la población europea, las tierras y las propiedades se concentraron en las manos de quienes consiguieron sobrevivir a la enfermedad, llevando a la unificación de territorios y a la concentración de poder y capital, factores que contribuyeron a los cambios políticos y económicos que surgieron en la Edad Moderna. Tengo todo un video hablando sobre esta enfermedad, su fisiopatología y los aspectos históricos y económicos que llevaron a su surgimiento en la Europa medieval. ¿Sobrevivirías a la peste negra? ¿Qué dicen ustedes? ¿Lo harían? Yo sé que no. Chale, no sé, mi cuerpo no funciona tan bien. Pero más allá de la peste, las pulgas también pueden transmitir toda una variedad adicional de patógenos, que van desde gusanos parásitos como la Hymenopsis diminuta y el Dipylidium caninum, hasta ciertas especies de Rickettsia como la Rickettsia tifi, agente causal del tifus murino, una enfermedad similar al tifus endémico transmitido por los piojos que vimos en el video anterior. La razón por la que estos insectos no quedan más alto en esta lista es porque, por una parte, la peste no se transmite solo por las pulgas, por lo que tampoco se les puede achacar toda la culpa de la mortandad de la peste a estos insectos. Por otra parte, y afortunadamente, esta enfermedad está bajo control. Tenemos los medios para tratarla y ha ido quedando en el pasado, no solo gracias a los antibióticos. Menos mal, también esta es una que la hemos manejado muy bien.
poco a poco como que manejamos mejor estas cosas. Sino también a las mejoras en la higiene y la salubridad. La peste actualmente es una enfermedad rara y circunscrita sobre todo a países como Madagascar. Sin embargo, es difícil decir lo mismo con los insectos que tenemos en el tercer puesto, los triatominos. Uy, chale. ¿Qué es eso? Eso ni siquiera parece un insecto. Parece otra cosa, parece como una especie de rana o reptil, no sé. Y las moscas tsetse son las más únicas de esta lista. En mi opinión, los triatominos probablemente sean los más feos. Estos insectos, también conocidos como chipos, vinchucas, pitos, barbeiros o chinches besuconas, son hematófagos, pertenecen al orden de los hemípteros y muchas de las especies de este grupo están bien adaptadas para vivir dentro o alrededor de nuestras viviendas, particularmente cuando estas están hechas a base de madera o barro. Sí, creo que sobre todo se pueden esconder debajo de las camas, como entre las tablas y esas cosas. Triatominos, a diferencia de las pulgas y las moscas tsetse, son paurometábolos, es decir, no tienen un ciclo de vida separado en larva, pupa y adulto. En lugar de esto, de los huevos de las chinches emergen ninfas muy similares al insecto completamente desarrollado, pero bastante más pequeñas, y estas atraviesan 5 mudas de piel o ecdisis para convertirse en adultos, también De piel. conocidos como imagos, que pueden alcanzar hasta 3 centímetros de longitud dependiendo de la especie. Ahora, antes de que las ninfas puedan hacer cada uno de los cambios de piel necesarios para progresar en su ciclo de vida, estas deben alimentarse. Usualmente lo hacen por las noches. Pinches. Es cuando sus víctimas duermen, consumiendo sangre hasta multiplicar significativamente su tamaño. No, significativamente como 3 veces su tamaño. Esa cosa va a explotar. Las mordeduras de estos insectos suelen ser indoloras y aunque pueden evolucionar hacia lesiones inflamatorias molestas, no suponen un problema por sí mismas. El peligro yace en que cuando estos insectos se alimentan, se hinchan de sangre hasta tal punto que sus intestinos se comprimen, lo que les lleva a defecar sobre sus víctimas. Y son No, qué asco. sus heces las que contienen al que sin dudas es el peor parásito de las Américas, el Trypanosoma cruzi, un pariente. Pero me imagino que tienes que tener una herida abierta para que eso se te contagie. No creo que con solo el contacto con la piel así normal, pues ya se te meta dentro de ti, no creo. Algo lejano del Trypanosoma brucei que transmiten las moscas tsetse. El Trypanosoma cruzi es el agente causal de la enfermedad de Chagas, también conocida como tripanosomiasis americana, una patología silente, difícil de diagnosticar y aún más difícil de curar, que a la larga puede destruir los órganos musculares de nuestro cuerpo, no solo el corazón, sino también el esófago y los intestinos. Los medicamentos para tratar esta patología suelen ser ineficaces si la enfermedad no es tratada rápidamente, lo que es problemático dado que las fases iniciales no producen síntomas claros, además de que los fármacos usados también tienen efectos tóxicos importantes. Y a diferencia de la tripanosomiasis africana, la enfermedad de Chagas no parece que se vaya a acabar pronto, con aproximadamente 30.000 casos cada año, que suman a un total de 6 millones de personas afectadas en 21 países de América, de las cuales unas 12.000 fallecen anualmente. Pero de forma similar a lo que ocurre con la enfermedad del sueño, no solo son las muertes, sino también los efectos colaterales de la enfermedad. La enfermedad de Chagas es crónica y altamente incapacitante. El corazón y el intestino de las víctimas de este parásito tiende a deformarse, lo que provoca síntomas severos que impiden desde luego trabajar, a la vez que provocan una carga sobre los familiares de la víctima y sobre la infraestructura sanitaria y la economía de los países de América. Si quieres saber más tanto del Trypanosoma cruzi como de los triatominos que lo transmiten, también tengo un video sobre la fisiopatología de esta enfermedad. Pasando a Changas, el parásito más letal de América. ¿Cómo harán para controlarlo? Para que no se siga esparciendo por ahí. Y chale, qué horrible. Ahora, al segundo puesto de esta lista tenemos a un grupo de insectos que quizás no sean tan evidentemente peligrosos como los anteriores, pero que creo que tienen méritos de sobra para merecer esta posición: las hormigas. Las hormigas, no, esas pinches, chale. Insectos pertenecientes a la familia ¿Pero qué podría ser una hormiga? No me esperaba una hormiga en el puesto 2.
Una hormiga, las hormigas prácticamente todos los días convivimos con ellas. Níquide. El primer criterio para esto es que entre las hormigas tenemos al insecto más venenoso de todos en la forma de la Pogonomyrmex maricopa, una especie de hormiga nativa de México y los Estados Unidos, cuyo veneno contiene una familia de neurotoxinas relativamente potentes, denominadas mirmicitoxinas, capaces de inducir parálisis. La dosis letal media del veneno de estas hormigas es de aproximadamente 0.12 miligramos por cada kilo de peso de la víctima. Para ponerlo en perspectiva, esto las hace hasta 20 veces más venenosas que las abejas. No parece nada impresionante, pero tengamos en cuenta que es muy común que una misma hormiga pique más de una vez, y cuando una hormiga pica... ¡Chale! Son de esas hormigas que son como rojas, esos. ¡Chale, qué horrible! Esta libera moléculas de señalización, feromonas, que inducen a que otras también piquen. Por otra parte, entre las hormigas también tenemos al insecto con la picadura más dolorosa de todas en la forma de la Paraponera clavata, las hormigas bala nativas de América del Sur. El veneno de esta especie contiene una toxina llamada poneratoxina, que también tiene propiedades neurotóxicas, pero sobre todo se trata de un veneno algogénico, es decir, capaz de producir dolor. Uy, no, pero es que esa hormiga sí se ve horrible, sinceramente. Se ve poderosa y con esas patas como rojas al final o naranjas. Se le nota que esa hormiga no es cualquier cosa. La neurotoxina estimula fuertemente a las neuronas nociceptivas, las que perciben las sensaciones dolorosas, lo que lleva a un dolor intenso, de aparición súbita, de carácter urente similar al de una quemadura, que tal como las avispas que vimos en el video. No, claro, y me imagino que por un ratito, por un momento, tú no te darás cuenta de que la hormiga está ahí chupándote la sangre. Te das cuenta cuando ya te hizo un tremendo hueco. El video anterior califica como un 4/4 en la escala de dolor de Schmidt, con la salvedad de que este puede persistir por un periodo mayor a las 24 horas, además de que se acompaña de síntomas sistémicos como sudoración. Chale, pero ese tipo es masoquista. ¿Lo hizo por la ciencia? ¿Se autopicó por la ciencia? Profusa, inflamación de los ganglios linfáticos cercanos a la picadura, náuseas, vómitos, taquicardia. No, está demasiado hinchado esto. E incluso hemorragias digestivas. Ahora, estos son ejemplos excepcionales dentro del grupo de las hormigas, pero no podemos olvidar que, tal como ocurre con las abejas, las avispas u otros insectos picadores, la forma más común en la que una hormiga puede provocar la muerte de una persona es a través del shock anafiláctico. Las picaduras de estos insectos contienen sustancias fuertemente inmunógenas, es decir, que estimulan la respuesta inmunitaria y que por tanto son capaces de desatar una respuesta inflamatoria masiva conocida como anafilaxis, que es capaz de colapsar la circulación e incluso obstruir el flujo de aire hacia nuestros pulmones mediante la inflamación de los bronquios. Chale, sí, esas hormigas son muy alérgicas. Digamos, la forma más severa. Chale, si a mí me causan alergia las hormigas por ahí normales, no me imagino cómo serían estas cosas. Y peligrosa de alergia. Dicho esto, y antes de hablar del primer puesto, me gustaría mencionar rápidamente algunos insectos que, a pesar de no haber entrado en este listado, sí que tienen relevancia médica. La primera de estas menciones deshonrosas serían las chinches del género Chimeps. Son hemípteros hematófagos usualmente conocidos como chinches de cama, que no han demostrado transmitir ninguna enfermedad, aunque pueden provocar lesiones en la piel al alimentarse. La infestación por estos insectos se suele conocer como simicosis. Por otro lado tenemos a las cucarachas y otros blatodeos. No, chale. Tenían que aparecer estas desgraciadas. Que pueden ser vectores mecánicos para una amplia variedad de patógenos. Estos animales suelen alimentarse y caminar sobre desechos y materia fecal o en descomposición. ¡Ay, no! ¿Estas cucarachas de dónde salieron? Estas son las que sobreviven a una guerra mundial de seguro. Y a bombas atómicas. Bueno, no necesitan verse así para sobrevivir a todo eso. Las cucarachas sobreviven a un montón de daños. Incluso sin cabeza pueden andar corriendo por ahí. Esas cosas yo creo que tienen, no sé, deben de tener algo raro. Porque vivir sin cabeza, eso es otro nivel. Chale. Tienen que tener el secreto de la vida de las cucarachas esas.
y al hacerlo pueden pasar a portar bacterias y otros microorganismos en sus patas y piezas bucales. Estos patógenos pueden contaminar superficies u objetos que usamos diariamente cuando una cucaracha entra en contacto con ellos. Ahora, esto no aplica para todos los blatodeos. Las termitas quizás sean el mejor ejemplo de esto, porque al contrario de lo que pueda parecer, estas evolucionaron de las cucarachas, no de las hormigas. Un claro ejemplo de convergencia evolutiva. Otro grupo de insectos que merece mención son las abejas, insectos casi absolutamente positivos tanto para el ser humano como para el medio ambiente, pero no se puede negar el hecho de que pueden provocar picaduras dolorosas, generalmente benignas, pero con el potencial de desencadenar una respuesta anafiláctica peligrosa. El envenenamiento provocado por las picaduras de abejas suele denominarse apismo. Y finalmente existen ciertas especies de coleópteros o escarabajos de relevancia médica. Por ejemplo, algunos tenebriónidos pueden ser portadores de parásitos del género Hymenopsis, gusanos intestinales que pueden afectar al ser humano cuando nos tragamos accidentalmente a uno de estos escarabajos. ¿En qué escenario te vas a tragar accidentalmente esto? Por Dios, ojalá que no sea durmiendo. Es lo más probable que te pase esto mientras duermes. Aunque hace un tiempo, creo que hubo, no sé si era un político o algo así, lo estaban entrevistando y se les vio cómo se le metía una mosca de repente a su boca y no tuvo más remedio que tragársela. Es que creo que justo se le fue hasta la garganta directo. Y pues ya de ahí, ya cómo iba a salir eso. Ya difícil. Por otra parte, escarabajos del género Pederus liberan sustancias tóxicas fuertemente irritantes y con efectos vesicantes que pueden lesionar la piel al contacto. Ahora sí, con respecto al primer puesto de esta lista, creo que muchos están esperando que sean los mosquitos y con razón. Dengue. No estaba esperando eso. Yo creo que es algo bien inesperado de seguro. Zika, chikungunya, fiebre amarilla, tularemia, distintos tipos de virus encefalíticos, filariasis, virus del Nilo Occidental e incluso la úlcera de Buruli son enfermedades transmitidas por estos pequeños animales y sin dudas la peor de todas es la malaria, la enfermedad parasitaria más mortífera conocida por el hombre y una de las patologías que se disputa el puesto de haber matado a más humanos a lo largo de la historia junto con la tuberculosis y la viruela. Sin embargo, creo que el primer puesto de esta lista debería extenderse no solo a los mosquitos en particular, sino a los nematoceros en general. Los nematoceros son un suborden de los dípteros que incluye a los culícidos, que son los mosquitos, pero también a otras familias como los simúlidos, ceratopogónidos y psicódidos, otros insectos muy similares a los mosquitos, pero que transmiten una variedad adicional de enfermedades, algunas de ellas muy importantes para el ser humano como la leishmaniasis, una parasitosis potencialmente peligrosa que afecta a más de 6 millones de personas, o la oncocercosis, la ceguera de los ríos, que le ha arrebatado la visión a casi 1.2 millones de víctimas. Dale, eso es muchísimo. Patologías tan importantes como aquellas que transmiten los mosquitos y por tanto considero que es necesario darles la misma relevancia en esta lista. Las enfermedades transmitidas por los nematoceros no solo matan e incapacitan a millones de personas todos los años, sino que además contribuyen decididamente a la pobreza de los países tropicales, no solo al afectar severamente la capacidad de trabajo de quienes viven en ellos, sino también al interferir con el desarrollo de ciertas actividades económicas como la ganadería. La muerte de los animales por enfermedades transmitidas por mosquitos u otros insectos relacionados no solo empobrece a los ganaderos. ¿Quién lo diría que esto iba a hacer empobrecer a una población? A nadie se le habría pasado por la cabeza pensar en eso. Sino que además limita el acceso a las poblaciones locales a la carne, empeorando la dieta y el estado nutricional de las personas, lo que a su vez les lleva a sufrir nuevas enfermedades o que las que ya tienen se recrudezcan, enfermedades que no pueden ser tratadas por una infraestructura sanitaria deficiente que se retroalimenta con el problema de la pobreza. Y a todo esto hay que sumarle los insectos y las enfermedades que ya vimos en los puestos anteriores. Es gracioso como uno podría pensar que los insectos más peligrosos del mundo están en países remotos o exóticos como Australia, pero la mayoría en realidad están en América. Si te gustó este video, recuerda que puedes... No, la verdad es que... sí,
Los tenemos aquí cerca con nosotros. Puedes ver el anterior de esta serie o también mis videos sobre la malaria, la peste o el mal de Chagas. Y no olvides Yo les recuerdo que tengo un canal principal donde hago directos todos los días. Me encuentran como Kiria VTuber. que puedes registrarte en Nextory a través del enlace en la descripción. No solo para obtener 6 semanas de audiolibros gratis, sino Y también les agradecería mucho si dejaran aquí su like, activaran la campanita y se suscribieran. También quisiera saber qué opinan al respecto, así que déjenme saber en los comentarios cuál fue el insecto que más les pareció peligroso. Nos vemos. Bye bye.